Si creías que Steam Deck fue un game changer dentro de la historia del videojuego, te puedo asegurar que lo que te voy a decir ahora mismo no te lo vas a esperar. Y es que la propia Valve en las últimas horas, a través de una de las aplicaciones más prestigiosas de minado de datos de la propia Steam, o sea, saca toda la información de la propia Steam, o sea, no es ningún insider ni ninguna locura, no, esto se ha sacado directamente de la propia Valve, ¿no? Pues nos está dejando claro de que están creando un Proton, una capa de compatibilidad de Windows a Linux, pero que sería para dispositivos ARM, es decir, el típico smartphone, la típica máquina china, el típico Chromebook que viene con ARM, una tablet, etcétera. Y por lo que esto se habría visto por esta filtración y que ahora te voy a desgranar con información exclusiva que yo personalmente no he visto en otro canal ni en ningún otro medio de comunicación, ni hispanoparlante ni angloparlante, y que aquí me he dedicado yo a analizar punto por punto esta filtración, te vas a quedar brutalmente pillado, porque se habla de Black Myth Wukong. Sí, no estoy de broma. Se habla de diferentes versiones ya de toda esta tecnología que habría pasado por un proceso ya bastante largo de testeo y que no estaría ni en su primera, ni en su segunda, ni en su tercera, ni en su cuarta versión. Ni de coña. Esto está muy avanzado. Así que venga, vamos a ponernos tranquilos, vamos a analizarlo punto por punto y vas a ver que esto puede ser la mayor revolución de la historia del videojuego, posiblemente desde la llegada de la Nintendo Entertainment System, cambiando el concepto de lo que era una consola antes de Atari 2600. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y si quieres comprar directamente Windows 11, recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción. O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro, pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinar este vídeo y ya sabes, si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office, link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal. Rafa, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente. A través de SteamDB ha salido una aplicación de la propia Valve, la cual, que se llama Valve Test App 3043-620, la cual estaría haciendo o tendría un comportamiento muy raro, y es que estaría comprobando y estaría actualizando su base de datos con un montón de juegos, los cuales parece que está probando con una herramienta que se llama Proton ARM 64. No hace falta mucho explicar qué es eso, ¿no? Igualmente lo voy a hacer. Por lo tanto, tenemos una cantidad de información brutal, porque claramente lo que está pasando es que la propia Valve ha creado una capa de compatibilidad parecida a la que utilizamos para pasar juegos de Windows a Linux dentro de nuestra Steam Deck o dentro de Linux en general. Pues lo que ha hecho es una capa de compatibilidad que lo que hace es pasar esos juegos que ya jugamos en procesadores de ordenadores normal y corriente, de laptops o tipo Asus ROG Ally, que no deja de ser un ordenador normal y corriente, o Steam Deck, a dispositivo con chips ARM. ¿Qué es un dispositivo con chip ARM? Muy sencillo, la típica máquina china que te compras, ¿no? Muy potente o menos potente, esto es una Yaneo Pocket S que viene con Android y es soberanamente potente, ¿no? También el típico smartphone que tú tienes, ¿no? Yo que sé, la típica tablet, un Chromebook que muchas veces vienen con ARM, en fin, una cantidad de dispositivos brutales, las cuales a día de hoy, para poder acceder al mundo del videojuego, pues lo que normalmente que se hacía, sobre todo si venía con Android o venía con iOS, pues lo que hacía era descargarte el típico juego de la Play Store o directamente emulación. Bueno, pues con esta aplicación o con esta herramienta, pues lo que tú podrías hacer sería ejecutar cualquier juego de tu biblioteca de Steam. Obviamente, al igual que ocurre con tu ordenador, si tienes la suficiente potencia. Con tu laptop del gobierno no vas a poder ejecutar seguramente el Black Myth Wukong, pero con tremenda 4080 o con una buena gráfica y un buen procesador seguramente podrás tirar hacia adelante. Pues ese mismo concepto, llevarlo pues a el mundillo de dispositivos con Android, ARM, etcétera, etcétera. Como te he dicho al principio, muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia, pero
lo que te voy a decir es una cosa. En este vídeo vas a ver información completamente exclusiva o completamente nueva o novedosa sobre este aspecto, porque analizando toda esta base de datos, lo cual no es moco de pavo, esto lo he tenido que mirar punto por punto, uno por uno, entendiendo lo que estoy leyendo, entendiendo lo que estoy mirando. Por lo tanto, después de haber visto toda esta base de datos, he llegado a una serie de puntos que no he encontrado en otros sitios, así que te invito a ver el vídeo completo o mirar el índice, porque seguramente se te estará escapando un montón de información. Bien, vamos a empezar primero por los juegos que se están probando dentro de esta aplicación. Vamos a ver, esta es la aplicación que se habría estado filtrando y que se habría analizado dentro de la propia Steam, y que esta aplicación ha estado registrando un montón de elementos o un montón de acciones que se habrían estado registrando dentro de esta base de datos, lo cual, claro, te da muchísimas pistas, ¿no? Lo primero que nos llama la atención de esta base de datos es que se han estado probando juego tras juego para saber si funciona dentro de con esta capa de compatibilidad. No sabemos en qué dispositivo ni nada por el estilo, pero sí sabemos que se han estado utilizando para ciertos juegos una capa de compatibilidad u otra. En algunos se ha estado utilizando Proton ARM 64, en otros ha estado que es la versión 5, en otros la Proton ARM 64 la versión Vanguard, en otros la versión sin nada, en otro se ha utilizado la versión Experimental, otro la 4, en fin, un montón de historia que después también pasaré a explicaros las diferentes versiones que sabemos, ¿no? Para poderos explicar que seguramente esto no es que sea algo en una fase alfa, ni beta, ni nada por el estilo. Esto está ya bastante avanzado. Es más, hay un elemento bastante curioso como puede ser esto, que también eso es lo que significa esta frase, que después pasaremos a analizar. Importante también. Os he dicho que nos ha dicho, no se sabe con qué dispositivos han hecho estas pruebas y tampoco sabemos si estos juegos funcionan específicamente con esta capa de compatibilidad. Intuimos que sí, pero también puede significar que no. Que sea, imagínate que se ha probado el Kerbal Space Base Program, se ha probado con la herramienta esta de Proton ARM, la versión 5, y ha dado el resultado de que no funciona. Eso no sabemos si funciona o no. No lo sabemos, simplemente sabemos que ha estado registrado. Punto pelota. Por lo tanto, y esto tiene una explicación bastante potente en las diferentes secciones de este vídeo, ¿no? Porque también más o menos se entiende mucho por dónde van a ir todos estos tiros, ¿no? Juegos que se han estado probando, pues bien, se han estado probando juegos como Left 4 Dead, como Geometry Dash, como Spelunking, como Shadow of Mordor, como The Forest, en fin, se ha probado, pues yo que sé, cositas así más patrias como Blasphemous, se ha probado el Helldiver la primera, se ha probado, yo que sé, un Stardew Valley, un Slime Rancher, un Wizard of Legends, se ha probado un montón de juegos. Cositas que he llegado a sacar yo personalmente curiosas. La mayoría de los juegos, por no decir prácticamente todos los juegos que yo he visto, no son AAA actuales. No son... Yo no he encontrado, por lo menos, a lo mejor se me ha podido pasar. Hay juegos muy nuevos, mira, el Rise of Raid 2, está un Biomutant. Hay juegos que acaban de salir prácticamente y eso sí que estarían registrados. Pero no habría ningún título en plan de alto presupuesto tipo un God of War Ragnarok, un Hogwarts Legacy, yo que sé, un Far Cry último. No habría nada así especialmente novedoso, ¿no? Eso es algo que me ha llamado la atención, pero hay una excepción. Y aunque no se ha dicho de manera explícita, si nosotros nos vamos a el principio de todos los registros de esta base de datos, la cual es inmensa, nos damos cuenta de que hay una especie de... se han añadido un par de veces una serie de diferentes capas de compatibilidad a este programa, ¿no? Hay muchísima información, así que tenéis que estar atentos. Y una de esas capas de compatibilidad que se han añadido, ¿vale? Las cuales después vamos a analizar punto por punto, pero es bastante curiosa porque se llama, sin ningún tipo de ocultación ni nada por el estilo, se llama Proton ARM 64 Wukong. No estoy de broma, o sea, tal cual. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Está claro que teniendo en cuenta la mayoría de dispositivos ARM que existen en el mercado, Valve es realista y no vas a poder ejecutar seguramente un Hogwarts Legacy ni nada por el estilo con los chips normales a día de hoy. Alguna excepción tiene que haber, como puede ser el Snapdragon X Elite, pero ese está específicamente pensado para Windows, aunque también hay capas, versiones para Linux, en fin, una serie de historias. Y habría sí que dispositivos bastante más potentes, como pueden ser esta Aya Neo Pocket S, que tiene uno de los buques insignia dentro de los chips de Qualcomm para este tipo de
dispositivos pensados para jugar, con refrigeración activa, etcétera, etcétera, ¿no? No es el top, pero teniendo en cuenta que viene con refrigeración activa, con un montón de historia, pues sí que sería un dispositivo que este tipo de herramientas le vendrían como el anillo al dedo, porque claro, a ti te dicen que aquí lo puede instalar Steam y qué diferencia tienes ya con una máquina si funcionan todos los juegos más o menos bien, ¿no? Pero claro, estaría todo muy centrado en juegos más contenido o juegos que ya tengan ciertos años. Por ejemplo, un juego que tenga 4 o 5 años y sea un AAA, pues seguramente ya hay máquinas que con este tipo de capa podríamos jugarlo, ¿no? Y estoy hablando de juegos súper últimos, ¿no? Pero claro, después nos encontramos con que han hecho una capa de compatibilidad que parece que está específicamente pensada para poder jugar al Wukong. Y, claro, aquí ya no hay interpretación posible ni existente. Es que han hecho directamente una versión de esta capa para poder jugar Black Myth Wukong. No sé si será algún tipo de capa de prueba o lo que sea, pero está claro que esta gente tiene una visión muy a largo plazo. No es para jugar juegos antiguos ni nada por el estilo como mucha gente ha podido interpretar de este tipo de acciones, sino que esta gente, Steam, Valve, lo que quiere es que puedas jugar a toda tu biblioteca. Eso sí, se están preparando, pero vuelvo a decir, esto no significa que en tu móvil de 200 euros vas a poder jugar toda tu biblioteca, al igual que no ocurre que con tu ordenador laptop del gobierno que te ha costado nada, pues vayas a poder jugar el último AAA, sino que la posibilidad de ejecutarlo está ahí y según el dispositivo que tenga vas a poder jugarlo o no. Pero vamos, que os podéis estar tranquilos de que esta gente está teniendo muy en cuenta las últimas novedades. Otro elemento que se había comentado era que esto podría estar muy dirigido al tema de la realidad virtual, y es que las primeras informaciones que salieron y de la gente que empezó a analizar todo este tipo de información se dieron cuenta de que había muchos títulos tipo Beat Saber, o sea, títulos que están hechos para VR. A día de hoy, teniendo en cuenta toda la base de datos y me la he revisado de punta a punta, personalmente creo que puede ir perfectamente a VR, pero que esta gente lo que está pensando es a gran escala. No está pensando crear un dispositivo específico, no está pensando crear una capa de compatibilidad que solamente sirva para poder ejecutar juegos de realidad virtual para un posible casco de realidad virtual de Valve standalone tipo MetaQuest. Podría ser posible, desde luego que sí, pero esta capa de compatibilidad no vendría solamente para esa funcionalidad, sino que sería algo mucho más abierto. Eso sí, entiendo que si lo tienen y les sale rentable, pues también querrían aprovechar ese punto y poder competir contra las MetaQuest de esa forma. Aunque lo dudo personalmente un montón, pero bueno, ahí estaría un poco la cosa. Esa teoría se desvanece y esto básicamente es algo general, no específicamente para la realidad virtual. Como os he dicho al principio, esto no sería un proyecto realmente novedoso y la propia Valve ha estado trabajando mucho en este proyecto. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues a través también de los datos que se han filtrado a través de la aplicación. No tiene mucha historia. La verdad es que yo no sé si esta gente lo ha hecho pensando en que podrían darse cuenta de que de que a lo mejor, yo que sé, que se les ha despistado, que les da igual. Muchas veces pienso que les da igual este tipo de filtraciones, que ellos tiran para adelante y poco más. Lo pienso de verdad, porque me resulta hasta incómodo que podamos ver, yo que sé, los calzoncillos de Gabe Newell mientras que estaba haciendo todo esto, ¿no? Porque es que se ha filtrado prácticamente todo el proyecto y muchos de los elementos sin ningún tipo de nombre en clave ni nada por el estilo. Fíjate, Proton ARM64 Wukong, vamos, en blanco y en botella, cómo han sido estas pruebas, ¿no? Que no significa realmente nada, pero está clara la prueba, ¿no? O por ejemplo, esta versión de Proton que se llama Proton ARM64 2024-0902. Te lo tengo que explicar, o queda claro. Hay otra que también pone del 2024-06-27. Es que te lo tengo que explicar, son fechas directamente de las diferentes versiones que han estado haciendo, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que se han llevado a trabajando muchísimo para poder llegar a esas versiones. Y también lo mejor de todo es que nos damos cuenta de que aquí han empezado a contar a partir de la versión número 5 prácticamente, o 4 versión prácticamente. Porque si nos buscamos cuáles han sido todas las capas de compatibilidad que hay aquí listada, además de un porrón que hay por fechas, 2024-06 de junio, del 27 de junio, del 20 y tanto de agosto, del 31 de julio, de tal, aparte de todas esas versiones que son una burrada, aparte nos hemos encontrado con una versión Proton ARM64EC, que podría ser como la versión estable o la última versión que tienen, ¿no? Así que sería de manera general. Nos hemos encontrado también, con Proton ARM64EC5, que parecería que sería la última versión que tiene, por lo tanto vendrían de 5 versiones anteriores. Eso no es poco tiempo de trabajo.
abajo, Proton ARM 64 Vanguard, que parecería como sería la versión, una especie de versión de vista previa o algo parecido, o sea, la versión más extremadamente, bueno, que podrá fallar un montón de cosas, pero que es la que van utilizando cuando el resto no van, cuando a lo mejor van avanzando en el trabajo, pero todavía no lo han terminado de finiquitar. También nos encontramos, por ejemplo, aquí tenemos la de Vanguard, que está por aquí. Después me he encontrado también con Proton ARM-EC sin 64 4. Bueno, ¿vale? Y Proton ARM64. Bueno, creo que la anterior sí que tenía el 64, pero bueno, me ha podido... da igual, otra versión. Y después me encuentro con Proton ARM64 EC Experimental. Por lo tanto, la misma estructura, o prácticamente la misma, de las versiones de Proton normal y corriente dentro de Steam Deck. Y por lo tanto, nos dejan claro que esta gente lleva mucho tiempo detrás de este proyecto y que esto no está de un día para otro. Otro punto que ha quedado muy claro en el que están trabajando dentro de Valve es que están haciendo exactamente lo mismo que han hecho con las certificaciones de Steam Deck. Vamos a ver, os voy a explicar el caso cuando tú te vas a descargar un juego de Steam y lo quieres jugar dentro de Steam Deck, te pone si está verificado para Steam Deck, si es jugable, si no es compatible, que eso nosotros normalmente nos lo pasamos un poco por el arco del triunfo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor pone no compatible, pero el juego normalmente funciona, a menos de que haya un tema de anti-cheats o algo por el estilo, aunque no ponga no compatible, de una u otra forma, al final se acaba pudiendo jugar. Por lo tanto, bueno, es algo orientativo, ha tenido su polémica en los últimos días ese sistema de verificación también, por cierto, pero es algo orientativo y no lo podemos, no es obligatorio cuando algo no es compatible no poder jugarlo. Seguramente vas a poderlo jugar a menos de que haya algún problema de incompatibilidad del online. Pues básicamente ese mismo sistema se ve que lo están trabajando y no llevan una versión, no llevan dos, sino que verían por la tercera versión, por lo menos por los últimos datos que tenemos aquí a día de hoy. Y es que dentro de esta aplicación que se ha filtrado, pues directamente tenemos registrado por la propia Valve, en los propios registros de Steam, que habría una Valve Internet Compat List V3. ¿Esto qué quiere decir? Pues lista de compatibilidad interna de Valve, versión 3 dentro de esta aplicación con cosas de Proton ARM en dispositivos móviles. Es decir, están comprobando que los juegos funcionan y que todo esto seguramente será la lista de todos los títulos que han estado probando para poner Eleven Table Tennis, pues este va a ser compatible. Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel, este es no compatible. Básicamente todos estos juegos, por eso digo al principio que estos juegos no significan que vayan a poder ser jugados o no, sino que son los juegos que han estado probando para esta lista de compatibilidad que te estoy comentando. Por lo tanto, unos serán no compatibles, otros serán compatibles, otros serán verificados, otros serán... En fin, no sé si volverán a repetir los mismos nombres que hemos visto dentro de Steam Deck, pero que claramente esto va por ese terreno. Y claro, ¿te acuerdas que hace unos meses hablábamos de que era posible que pudiéramos jugar juegos de Android dentro de Steam Deck o de Steam en general? Pues esto también viene de la mano. Y no es una broma, también se ha filtrado dentro de esto. Y es que esta aplicación, vale, si nos vamos dentro de su registro y vámonos al final del todo, no os lo quiero decir, sino que os lo quiero enseñar. Viene directamente registro de Waydroid, ¿vale? Ese emulador que se utiliza para poder utilizar aplicaciones de Android dentro de un sistema operativo Linux, ¿no? Entonces, claro, aquí tendríamos todo y veríamos que se está utilizando Waydroid 1.4.2 y que estaría dentro de toda esa estructura. Yo personalmente lo que creo es que esta capa de compatibilidad va a ser una capa de compatibilidad mixta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta misma capa de compatibilidad va a servir tanto utilizando Waydroid de base o toda la pesca, a saber cómo lo plantean, pero que va a utilizar una versión, ¿cómo se llama? Tanto para un lado como para otro. Es decir, tú estás en Steam Deck y vas a poder jugar juegos de Android con esta capa de compatibilidad y aparte vas a poder estar en un dispositivo con Android, ¿vale? Como puede ser esta Neo Pocket S o con tu smartphone, ¿no? Y vas a poder ejecutar juegos de x86, es decir, juegos de ordenador convencional en ese dispositivo, ¿no? Con esta misma capa de compatibilidad. Yo creo que al final va a ser como una herramienta para que vaya en ambos sentidos, para que sea más sencillo para el usuario, pero que cada una estaría utilizando una cosa u otra, ¿no? Esto de momento es especular. Lo que sí sabemos es que todo lo que te estoy diciendo de Proton ARM, de poder jugar a juegos de PC dentro de
un dispositivo de este tipo, ¿vale? Con Android o lo que sea, pues está claro, y que Waydroid también estaría dentro de ese conjunto de pruebas como mínimo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no te puedo decir porque estos son los datos que tenemos. Eso sí, te tengo que decir una cosa, los sistemas operativos que se han estado hablando aquí de manera clara han sido dos, y son Linux y Windows, y solamente nos tenemos que ir también a la filtración. No me estoy inventando nada, todo está dentro de estos datos registrados por la propia Valve, y que en un, ¿cómo se llama? SteamDB, que no deja de ser un data miner, ¿no? O sea, un sistema que va dedicándose a organizar toda la información que va teniendo Steam y que va soltando Valve dentro de internet, pues básicamente la va registrando, ¿no? Y la va poniendo dentro de forma sencilla y forma fácil para que la podamos leer aquí en internet, ¿no? Entonces lo único que sabemos es que hay menciones a Linux y hay menciones a Windows. Esta capa de compatibilidad está pensada específicamente para Linux. Dice Linux, eso no significa mucho, en realidad podría significar Linux. ¿Qué significa? ¿También va a servir para Android? Yo doy por sentado que va a servir para Android, pero a lo mejor es para distribuciones de Linux que no sean Android, porque Android también tiene sus particularidades, aunque en esencia sea Linux. Entonces, bueno, no lo podemos saber, ¿no? Lo que sí sabemos, o también podría servir para Windows, se hacen muchísimas menciones para Windows, pero siempre es from to, es from Windows to tal. Por lo tanto, también no tiene pinta de que esto vaya a poderse utilizar dentro de Windows y que solamente se va a centrar dentro de Linux, lo cual, también te digo una cosa, tendría todo el sentido del mundo, no tendría sentido a la inversa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sistemas operativos, cuáles son los dispositivos que suelen utilizar ARM? Pues suelen ser o Android o suelen utilizar Linux o Chromebook, que también no deja de ser Linux, por lo tanto suele ser normal. Y ARM dentro de Windows ya tiene su propia capa de compatibilidad, como ha ocurrido con los Snapdragon X Elite, la gente pudiendo jugar a juegos dentro de Windows porque ya tiene su propia capa de compatibilidad. Por lo tanto, no tendría sentido trabajar en esa línea porque Windows ya te la está ofreciendo, ¿no? Ya le han hecho el trabajo, ¿para qué van a trabajar por ahí? Por lo tanto, tiene bastante sentido. Eso sí, el sistema operativo que se quedaría fuera de todo esto sería MacOS. ¿Y por qué? Porque por lo menos no hay ningún tipo de herramienta o ningún tipo de evidencia al respecto, por lo menos por lo que yo he estado leyendo, que también se atacara a ese punto. Por lo que dispositivos como pueden ser Apple o como pueden ser un iPhone, como puede ser un iPad o como pueden ser un MacBook, pues estarían fuera, ¿no? Pero un dispositivo Android con Samsung, una tablet Xiaomi o lo que sea, pues a priori sería el foco de este tipo de capas de compatibilidad para poder jugar a juegos de PC. Y todo esto es súper positivo porque Windows tiene un problema a día de hoy. Vamos a ver, a día de hoy el mayor problema que tienen dispositivos como Steam Deck y que van a tener posiblemente no, vamos, que pongo la mano en el fuego, este tipo de dispositivos son los juegos online. ¿Por qué los juegos online? A día de hoy hay una cosa que se llaman anti-cheat, de sistemas antitrampa, que funcionan a nivel de kernel, y funcionan a nivel de kernel normalmente dentro de Windows. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no sea un Windows con un procesador x86 de toda la vida de Dios, de los ordenadores, de tu torre, de tu laptop o lo que sea, pues no va a funcionar entonces el juego online porque no va a poder acceder a este anti-cheat, no se va a poder activar y por lo tanto te van a bloquear. Esto ocurre en SteamOS, ¿vale? Porque es Linux y no puede acceder a un kernel de Windows porque no lleva Windows, y esto va a ocurrir aquí también. ¿Por qué? Porque no lleva Windows, es ARM y sería incompatible. Es más, el propio Windows, y aquí viene la problemática, también tiene ese problema con ellos mismos. ¿Por qué? Porque no solamente es Windows, sino que es el kernel de Windows, pero también con el mismo procesador de los ordenadores convencionales. En los Windows que están apareciendo ahora con Snapdragon X Elite son ARM, por lo tanto un juego tú no te podrías descargar en una Surface con ARM, no podrías jugar a tremendo Fortnite, no podrías jugar a todos los títulos que tengan ese tipo de anti-cheat, por lo tanto está fastidiado. Entonces por eso digo que este tipo de elementos que se están avanzando dentro de estos dispositivos, que vamos a poder jugar prácticamente en cualquier cacharro un juego de cualquier tipo, siempre y cuando tengas la potencia, pues se va a ver beneficiado también por el tema del online, porque esto es una cuestión de tiempo de que como mínimo el tema de los anti-cheats cambien radicalmente dentro del mundo del videojuego. Porque no, primero, Windows ya está dando ese paso y no pueden hacer que ordenadores Windows también sean incompatibles, ¿vale? Porque ya no es un problema del sistema operativo. Y segundo, cuando tengamos o podamos jugar a juegos en prácticamente lo que sea, van a generarse fenómenos nuevos que no conocíamos hasta este momento. No sabemos si será algo súper adoptado, no sabemos si será algo súper básico, no sabemos cómo va a funcionar. Lo que sí sabemos es que si tú estás jugando a tremendo Stardew Valley y estás en tu casa y no
no tienes ganas de ponerte en el ordenador, pues a lo mejor terminas de plantar algunos navitos dentro de tu móvil, o a lo mejor te pones a jugar con esa máquina china que solamente te habías comprado para emular tremendo juego de PlayStation 2 y te das cuenta de que puedes jugar ahí tu biblioteca de Steam y puedes terminarte ese Hollow Knight que lo tienes ahí perdido de la mano de Dios, que tienes ahí el Blasphemous que lo dejaste a la mitad y etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo personalmente que tiene una gran posibilidad de poder exprimir lo que viene a ser este tipo de dispositivos que tenemos alrededor y que no habíamos pensado que eran dispositivos para videojuegos porque estaban muy acotados a un segmento muy específico del mundo del videojuego, pero que con este movimiento de Valve, pues bueno, las fronteras esas se diluirían, ya no existirían, el concepto de videojuego de PC ya no existiría y esto puede ocurrir en cuestión de días, semanas o meses, dudo que años. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad, sinceramente. Me he emocionado muchísimo, o sea, he estado tirando del hilo, he estado leyendo la base de datos, había visto que mucha gente estaba diciendo, oh, qué guay, pero cuando empiezas a leer la base de datos, empiezas a entender lo que está pasando, empiezas a ver que encuentras un elemento y otro y otro y otro y que esto parece que no acaba y que parece que se ha filtrado todo y que Valve de verdad está pensando en la base de su negocio, que es vender más juegos. Valve lo que está intentando es meterte su biblioteca por todos lados. Para nosotros es magnífico. ¿Por qué? Porque vamos a poder jugar hasta directamente, ¿dónde? En tu Smart TV. A lo mejor mañana te compras una Smart TV que viene con tremendo chip, porque cada día los chips son más poderosos. Vale, que a lo mejor en la Smart TV no vas a poder jugar al último título. O sí, porque te compras una Smart TV Gaming y empiezan a aprovechar ese punto, ¿no? Pero a lo mejor no, pero puedes jugar a ¿qué? A toda la historia del videojuego de 3 años o 4 años para atrás. O sea, y hasta el infinito. Hombre, pues yo creo que es una buena plataforma de videojuegos, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Chao.